Con ustedes, el profesor Ricardo Lobuso, con la clase Comunicación Social. El tema, como dije hace unos minutos atrás, comunicación bíblica. La comunicación bíblica es bíblica porque está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es bíblico. Miren, lo que dice 2 Samuel 15:35. ¿No estarás allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y por medio de ello me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Allí ya en 2 Samuel, comunicarás, recibir y transmitir, el receptor y el emisor. Y no solamente oír bien, prestar bien atención, sino llevar la información al rey. Salmo 55:14. Juntos comunicábamos los secretos. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Nuevo Testamento, Romanos 1:11. Pero deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Gálatas 2:6. A mí pues nada nuevo me comunicaron, dice el apóstol. Comunicación en la Biblia también es sinónimo de comunión, de relación. Y hermanos, como cristianos tenemos un desafío en comunicación. El mandato legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y está allí en el Evangelio según San Marcos. Mire lo que tenemos que comunicar. Capítulo 16, desde el versículo 15 al 18. Y dice así: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ante esta gran comisión, ¿qué estamos haciendo en materia de comunicación? Jesús fue un excelente comunicador. Él nos muestra el ejemplo perfecto de comunicación social, pues durante su ministerio pasó por los diferentes niveles de comunicación. Jesús tuvo la comunicación individual, la comunicación grupal, la comunicación multitudinaria. Estuvo siempre con gente diferente, con culturas diferentes, para que cada uno de ellas tenía el mensaje apropiado. Por eso es interesante, Jesús en la individual, Jesús como grupo, con sus discípulos. Era una conversación totalmente diferente. Con judíos, con samaritanos no se llevaban bien, pero Jesús tenía la comunicación perfecta para la mujer samaritana. De acuerdo a gente diferente, para cada uno de ellos tenía el mensaje apropiado. Jesús es el mejor comunicador social. Y Jesús comunicó a la multitud y sin tener equipo de sonido. Le habló a una multitud sin tener equipo de sonido. ¿Se recuerda cuando tomó la barca y navegó un poquito mar adentro? Y Jesús desde la barca le habló a la multitud. No hay casualidad ahí en lo que hizo Jesús. Ahí ocurre en sonido un efecto muy hermoso. Jesús utilizó el agua como elemento para transmitir el sonido. Lo que él hablaba, la voz corre por arriba del agua y llega perfectamente a la multitud. Y aquí al grupo y a los que vean el video les hago este desafío. Cuando vayan a un río, ¿no? Pónganse uno en una punta del río y otro de otro sector, la otra costa. Y háblense, y hablen. Parece que lo tuviéramos al lado, a 3, 4 metros, y la persona a lo mejor está a 200 o 300 metros. El agua es el perfecto comunicador del sonido. Por eso me encanta. Jesús se comunicó con la multitud y aún sin tener equipo de sonido. Jesús comunicó. Mire lo que dice San Juan 15:15.
porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No se guardó nada de información. Todo lo que oí de mi Padre os la he dado a conocer. ¿Qué debe tener la comunicación bíblica entonces? Teniendo este mejor ejemplo de Jesús. Para que la comunicación sea bíblica, número uno, es bien fácil la respuesta. Tiene que haber Biblia. Tiene que haber Biblia. Y me detengo en este punto, porque hay muchas comunicaciones que recibo, soy receptor, pero no veo la Biblia, no encuentro los textos, me hablan horas y horas y no pasan por la Biblia. Y a veces me llama la atención ver predicadores compartir un mensaje y no abrieron la Biblia. ¿Qué pasó con su Biblia? Se olvidaron de la Biblia. Hermanos, para que una comunicación sea bíblica, tiene que pasar por la Biblia, tiene que haber Biblia. También en toda comunicación tiene que estar regada por oración. Punto número 2, es importante, Biblia, oración. Y número 3, el mejor ingrediente tal vez, tiene que haber preparación y unción. La gracia y la bendición del Señor en la comunicación bíblica. 3 elementos, 3 ingredientes que no faltaron. Biblia, oración, preparación y unción. Comunicadores bíblicos valientes. Hubo comunicadores bíblicos valientes. Hay comunicadores bíblicos valientes. Y quiero destacar en el tema de comunicaciones algo que ha pasado y que tenemos en nuestras manos. Tenemos una Biblia en nuestras manos. Vamos por América Latina y hay muchas Biblias en América Latina, inclusive en distintos dialectos. Y yo, gracias a Dios por eso. ¿Por qué tenemos esa Biblia? Porque hubo traductores de la Biblia. Y mire qué comunicadores que fueron. Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios. Creemos que es la revelación de Dios al hombre. Creemos que es el mensaje divino de salvación. Creemos que es importante lograr que la Biblia, la palabra de Dios, esté al alcance de todos en su propio idioma. La tarea del traductor de la Biblia es poner la escritura en el idioma de otro pueblo. Es una parte de una empresa misionera, ya que la traducción no es solamente del idioma, sino embeberse de la cultura, el sentido y junto con el significado. Por eso me alabo a Dios por los grupos de traductores que se van a vivir a los países, pasan tiempo viviendo allí, captando la cultura, además del idioma. Y todo. No es una mera traducción del lenguaje, sino hay mucho más, captando el sentido de la cultura y del verdadero significado de las palabras. Así que gracias a Dios por estos pioneros maravillosos en comunicación. Elementos que ayudan para que te puedas comunicar mejor. ¿Escucharon? Comunicar, pero mejor. Porque a veces nos comunicamos, pero necesitamos comunicarnos mejor. Un elemento muy práctico, muy sencillo, que lo tenemos todo, pero que debemos mantenerlo vivo como una llama bien inflada. Es, número 1, el deseo. Tener un deseo vivo y eficaz y tenaz. A veces tenemos que ser tenaces para lo que queremos comunicar. La otra cosa, yo le llamé el no titubeo, especialmente en nuestro ambiente de Latinoamérica, como latinos. A veces estamos titubeando. El titubeo es eso que tenemos muy frecuente los latinos. El bueno, hoy, tal vez, quizás, a lo mejor, debemos nosotros, o sea, Eso pasa comúnmente en nuestro ambiente latinoamericano. No, no al titubeo, hay que decirle no al titubeo. Ser un deseo vivo y tenaz, no al titubeo. Número 3, saber claramente el tema que vamos a tratar. Son elementos que te ayudan a comunicarte mejor. El deseo, el no titubeo y saber claramente el tema que vamos a tratar. Número 4, proceder con confianza. Tenemos al Señor, al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Proceder con confianza. Y número 5,
Para comunicarte mejor, ¿sabes lo que nos hace falta? Practicar, practicar y practicar. Y aquí tengo algo para compartir con ustedes, lo que hacía Abraham Lincoln. Mira el presidente Abraham Lincoln lo que hacía. Dice que él leía en voz alta, porque decía, cuando leo en voz alta, primero veo lo que leo. Segundo, escucho lo que leo y lo puedo recordar mejor. Se leía en voz alta para sí mismo. Y a veces, ¿qué tal si lo practicamos? Leer en voz alta y escucharnos a nosotros mismos. Y si usted puede leer frente al espejo, se va a dar cuenta también de sus gestos y sus actitudes y de sus movimientos. Le va a ayudar para comunicarse mejor. Y también, elementos que te ayudan para comunicarte mejor es crear tu propio semillero. ¿Qué es el propio semillero? Un propio semillero de temas. Lo puedes crear un semillero de distintas formas, o en un cuaderno, pedacitos de papelitos, como sea, pero ir anotando temas. Un semillero de temas. Y ahí guardándolo y sacándolo y agregando más temas. Tener un semillero de temas. Y número 7, para comunicarte mejor, aplicar los principios generales que hoy estuvimos viendo acerca de la comunicación. ¿Qué hay que comunicar? ¿A quién vamos a comunicar? ¿Cómo se lo voy a comunicar? ¿Con qué medio lo voy a comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿Y cuánto tiempo lo voy a comunicar? Y como somos líderes cristianos, ¿cómo preparar un tema? Aparte de ir al semillero y buscarlo, o tener todas estas preguntas presentes. Con un tema hay que agarrar el tema, como dice, al toro por las astas. Con un tema hay que elegir un tema. Se seleccionó el tema. Punto número 2, ponerle un título. Punto número 3, si al leer hay más temas sobre el título, volver a escribir más temas ahí debajo sobre el título. Punto número 4, se va a asustar con lo que le voy a decir. Dejarlo un poco de tiempo, abandonarlo, dejarlo el papelito por ahí, hasta que aparezcan otras cosas, para que se ponga un poco añejo. Punto número 5. Mientras pasa el tiempo, juntar material sobre ese tema. Porque a veces nosotros abordamos un tema y ya queremos sacarlo de un minuto para el otro, de un día para el otro, de un sábado ya para el domingo. No. Ir preparando temas, desarrollando temas y alimentando ese tema. ¿Y por qué estamos apuntando a esto? Porque yo quiero leerles lo que el sabio consejo de un decano, el doctor Brown, de la Escuela de Divinidad de Yale, que él predicó una serie de conferencias para predicadores, y uno de los temas que él abordó fue el arte de predicar. Creo que este material es muy apropiado para que entendamos cómo debemos comunicar. Y para lo que comuniquemos, antes de comunicarlo, necesita un tiempo de añejamiento, de estacionamiento, de maduración. Mire lo que dice el doctor Brown, dice así: meditemos el texto y el tema. Meditémoslos hasta que se pongan tiernos y manejables. Empollaremos de este modo una bandada completa de ideas promisorias al permitir que los minúsculos gérmenes de vida allí contenidos se dilaten y desarrollen. Será mejor que este proceso se realice por tanto tiempo cuanto sea posible, que dejarlo hasta el sábado por la noche, cuando ya estamos haciendo la preparación final para el domingo siguiente. Si un pastor puede recordar una verdad cualquiera durante un mes, o 6 meses quizás, o aún durante un año, antes de que predique sobre ese tema, encontrará que surgen nuevas ideas continuamente hasta que el crecimiento es a toda luz abundante. Puede meditarlo mientras camina por la calle, mientras viaja en un tren, cuando los ojos están demasiado cansados para leer. Puede también meditarlo por la noche. Es mejor para un pastor no llevarse el sermón a la cama todas las noches. El púlpito
Es algo magnífico para predicar desde él, pero no es un buen compañero de cama. A pesar de esto, yo me he levantado muchas veces a medianoche para escribir los pensamientos que se me ocurrían, por miedo de olvidarlos antes del día siguiente. Cuando estemos ya dedicados enteramente a reunir material para un sermón determinado, escribamos todo lo que se nos ocurra respecto a dicho texto y tema. Escribamos que vimos en el texto cuando lo elegimos y escribamos todas las ideas asociadas que se nos ocurren entonces. Anotemos todas estas ideas en pocas palabras, las necesarias solamente para fijar la idea, y mantengamos la mente a la caza de otras, como si nunca fuéramos a ver otro libro en la vida. Esta es la manera de hacer productivo al cerebro. Merced a este proceso, mantendremos los procesos mentales frescos, originales y creadores. Escribamos todas estas ideas a que hemos dado nacimiento, sin duda, son más preciosas para el desarrollo metal que rubíes, diamantes u oro en polvo. Escribámoslas, preferentemente en pedazos de papel, en las partes de atrás de una carta vieja o en retazos de sobre o en papel inservible o en cualquier cosa que tengamos a mano. Esto es mucho más eficaz en todo sentido que usar hojas de papel de oficio limpias y grandes. No es solo por economía, sino porque eso será más fácil de disponer y organizar estos papeles sueltos cuando queramos poner el material en orden. Sigamos escribiendo cuantas ideas se nos ocurran y para eso pensemos duro continuamente. No es necesario apresurar este proceso. Es una de las operaciones mentales de mayor importancia en que tendremos el privilegio de intervenir. Es el método que hace que se desarrolle el poder productivo de la mente. Hallaremos que los sermones que más nos agradan y los que más eficaces resulta para los filigreses son los sermones que han estado más largo tiempo en nuestro interior, porque entonces son hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne, hijo de nuestra propia labor mental, resultado de nuestra propia energía creadora. Los sermones que tienen vida, que se agitan y entran en el templo con paso vivo, brincos y alabanza de Dios, los sermones que entran en el corazón de los hombres, moviéndolos a remontarse con alas de águila y a que caminen por la senda del deber sin desmayo, estos sermones reales son los que nacen de las energías vitales del hombre que los pronuncia. ¿Qué debe cambiar en nuestras vidas? El preparar sermones, dedicarle tiempo a los sermones. Por eso me encantó para compartirles los sabios del Dr. Brown. Tomar ejemplo de él, crear los temas, anotar en papelitos, guardarlos, añejarlos y seguir retroalimentándolo para que tengamos sermones productivos, sermones que bendigan al pueblo de Dios. Pero en materia de comunicación debemos cambiar. Debemos cambiar, no debemos seguir como estamos hasta ahora. En materia de comunicación debemos cambiar, porque como está la comunicación hoy día, estamos creando lo que yo le llamo un espíritu de confusión. En lugar de informar, en lugar de edificar, en lugar de alimentar, estamos confundiendo. Por eso hay dos aspectos de la comunicación bíblica o espiritual. La primera es la comunicación vertical. El hombre tiene una comunicación vertical, es la comunicación con Dios. Y la otra es la comunicación horizontal entre hombres. Y me encanta porque el cruce de la vertical con la horizontal, sinónimo de cruz. En toda comunicación vertical y horizontal se confirman una cruz que tiene que mantenernos alertas en el área de las comunicaciones, que si no tenemos incluido el mensaje de la cruz, la comunicación no es bíblica. Hay mucha comunicación, pero no pasa por la cruz, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para que la comunicación sea bíblica, tiene que pasar por la cruz. Así como decíamos hoy, para que la comunicación tiene que ser bíblica, tiene que tener Biblia. Para que la comunicación sea bíblica, tiene que pasar por la cruz. Dios se comunicó con Jesús. Jesús
se comunicó con Dios. El Espíritu Santo se comunica con nosotros. Hay redes de comunicación permanente. Comunicación con Dios. Comunicación con nosotros mismos. Es lo que nos está faltando. Fíjese lo que dice Efesios 4, 23 y 24. Renovando nuestra mente en nuestro hombre interior. Sí, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Comunicación con nosotros mismos. Y también comunicación con los que nos rodean. Comunicación con nuestro cónyuge. Según muchos especialistas en las relaciones familiares, mire lo que dice. No es el sexo, el dinero, los hijos, sino la falta de comunicación entre el marido y la mujer de los causales de divorcios a nivel de iglesias y aún fuera de ellas. La falta de ¿qué? De comunicación. Es el más alto porcentaje de causal de divorcio. Comunicación entre nosotros. Por eso debemos estimular, animar y a desarrollar ideas prácticas para que dentro del matrimonio tengamos comunicación con base bíblica. La comunicación en nuestra familia tiene que ser, como dice la palabra, comunicación. Y dentro de comunicación tiene que estar el diálogo. Hay una diferencia entre diálogo y monólogo. Monólogo cuando habla uno solo. Diálogo cuando intervienen dos o tres o más personas. A nivel familia basta de monólogo. Necesitamos el diálogo para contrarrestar este flagelo que es el divorcio en cuantos hogares por falta de comunicación. Comunicación también dentro de la iglesia, es parte de la comunidad. Y también comunicación en el barrio, en los sectores donde estamos viviendo. Crear fuentes de comunicación. En todos estos aspectos de la comunicación diaria, recordemos que hay 6 mensajes que pueden transmitirse, cada uno dice algo. 6 mensajes, si quiere tomar nota. Número 1, lo que usted quiere decir, lo que usted dice realmente, lo que su interlocutor oye y lo que su interlocutor cree que oye. Lo que su interlocutor dice sobre lo que usted dijo, lo que usted cree que su interlocutor dijo acerca de lo que dije usted. Siempre queremos que no solamente la otra persona nos escuche, sino que también que esa persona nos comprenda. En gran manera depende de nosotros el tratar de comunicar y no meramente hablar. Una de las soluciones es mantenernos actualizados e informados de cuánto sistema de comunicación vaya surgiendo e incorporarlo y adaptarlo para que sea una herramienta útil para nosotros. También debemos mantenernos informados de los hechos que ocurren a nuestro alrededor para tener más elementos en común con nuestros interlocutores y poder lograr una más rica y completa comunicación. Otra herramienta útil en la comunicación es la autocrítica. Debemos escucharnos a nosotros mismos y evaluarnos para mejorar nuestras habilidades comunicativas. Como conclusión, en todos los aspectos de nuestra vida, como hombres y mujeres, como pastores, líderes, como padres, como educadores, en todos los niveles en que nos movemos en nuestra vida de relación y en nuestra vida espiritual, debemos tener bien en cuenta una regla de oro más. Di lo que piensas y piensas lo que dice. Que el Señor nos ayude a ser mejores comunicadores.